Queridos amigos, continuamos hablando de Heráclito de Éfeso y continúo en el lugar en el que me quedé en el vídeo anterior. Estábamos repasando los conceptos que desarrolla Heráclito, conceptos filosóficos importantes. En realidad, la filosofía es la creación y desarrollo de un concepto, y esto es lo que él hace. Aunque algunos de los conceptos ya existían, pero el tratamiento que él les da y la sistematización que hace es lo que hace que sea un filósofo, y un filósofo de cierta importancia, de cierta categoría. Habíamos visto el concepto fundamental para él, que es el fuego, la imagen del fuego, cómo todo lo devora, cómo se lo va tragando, pero que gracias a ese fuego todo se va manteniendo también, porque hay un proceso de condensación y hay un proceso de evaporación, hay un proceso de transformación. El segundo concepto era el devenir que es esta imagen de que todo pasa, nada queda, es la imagen del río, eso de que no te puedes bañar nunca en la misma agua, porque pasa. Es decir, somos diferentes. Lo que éramos hace unos segundos no lo somos ya, ya ha pasado. El ser era, pero ya no es. Todo fluye. Pantarreo del Melney, nada queda. Ese concepto que él tiene es el opuesto a la permanencia, es el opuesto al concepto de las pirámides de Egipto, donde todo queda quieto, sin movimiento. El tercer concepto era el concepto de justicia, que ya había aparecido en Anaximandro. La justicia, que es la que hace que las cosas vayan otra vez a su sitio. Se nace y según justicia se muere. Y el cuarto concepto, que es en el que me había quedado el otro día, el cuarto concepto que él desarrolla es el concepto de la guerra. Concepto interesante. A ver, los griegos eran muy agónicos. Agónicos significa luchadores. Los griegos les gustaba luchar, les gustaba competir, les gustaba enfrentarse, les gustaba la guerra. Eran muy competitivos. Pero, ¿por qué? ¿Por qué sucede esto? Ese sentido del devenir lo da, lo actualiza el movimiento, la lucha, la guerra. La guerra es la forma que ellos tienen para triunfar. La guerra es la forma que ellos tienen para imponer sus razones. Y esto es bastante paradójico, porque cada uno de ellos creía que tenía razón, las cosas que decía. Entonces, la forma que tienen de imponerla es en la lucha. La lucha, a veces la lucha dialéctica, pero a veces esa lucha no es suficiente. La lucha siempre para ellos era legítima. Pero claro, esa forma de competir que ellos tienen, que la vemos por los gimnasios, por las luchas, por los agones musicales, lo vemos también por las Olimpiadas. Esa forma es la derrota del logos. Es la derrota de la racionalidad. Esto es muy curioso. Porque no será que el mismo Heráclito, que ya ha encontrado el logos, que va a ser otro de los conceptos que él desarrolla, ese logos ya está derrotado. Y por lo tanto es la guerra la que se impone. Cuando Heráclito habla de la guerra, está defendiendo que la guerra tiene que ser el elemento fundamental, trágico, de lucha, o está sencillamente exponiendo una realidad.
Es decir, ¿es un deseo de que sea así o es solamente la confirmación de una realidad? Y por lo tanto, ya está sufriendo la derrota el logos. El logos ya está derrotado. Cuando una persona consigue una victoria, ¿cuándo es justa esa victoria? ¿Quién da la justicia a esa victoria? Debería de ser la racionalidad, debería de ser el logos, pero en la mayoría de las ocasiones no sucede así. No sucede así, es la fuerza, es la guerra la que se impone. Yo creo que esto es lo que él estaba allí intuyendo. Yo creo que es lo que él confirma o lo que él describe. Por eso huye, por eso se encuentra aislado dentro de sí mismo, con ese concepto de racionalidad de alguna manera ya derrotada. La derrota del logos, casi al mismo tiempo que surge y que se defiende. Bien, pero si la guerra es esa forma continua de lucha, de enfrentamiento, si es la ley de la naturaleza y de la vida, si es ese enfrentamiento, esta lucha de opuestos, si es así, y claro, en esa lucha hay vida y hay muerte. Si es así, ¿qué es en realidad la eternidad? ¿Cómo es la eternidad? ¿Cómo se consigue la eternidad? ¿En qué consiste la eternidad? Entonces, se lo preguntan a Heráclito, ¿qué es para ti la eternidad? Y Heráclito, en vez de contestar, pues la eternidad es el tiempo que no pasa, es lo infinito, contesta lo siguiente: la eternidad es un niño que juega a las damas, o que construye y destruye las figuras en la arena. La imagen es increíble. La eternidad es un niño que juega a las damas o que construye y destruye las figuras en la arena. Claro, a este respecto hay que traer también a colación lo que dice Homero en la Ilíada. Dice Homero en la Ilíada: Apolo derribaba el muro de los aqueos con la misma facilidad con la que un niño jugando en la playa desbarata con los pies y las manos lo que era la arena, en la arena había construido. Y eso lo dice Homero de Apolo. Apolo juega así. Entonces, es el juego de la vida. Es el construir y destruir. Y esto lo va haciendo el fuego y lo va haciendo la guerra, que son los elementos que luchan para ir transformando, para ir pasando de una cosa a otra. Ese flujo no cesa nunca. Y la armonía más bella surge de lo que está desunido. Aquí aparece por primera vez la dialéctica. Está intuyendo, está hablando en el fondo de lo que después va a desarrollar Hegel, la dialéctica. Hegel era muy seguidor, era un gran seguidor de Heráclito. Todos los filósofos dinámicos se han inspirado mucho en Heráclito. La dialéctica es aquel sistema, aquel movimiento mediante el cual se van encontrando los opuestos y los opuestos van dando un paso de progreso hacia adelante. Entonces, tenemos por un lado lo que sigue la tesis y la antítesis, y de ahí surge la síntesis. No sé si esta imagen era la que tenía en la cabeza Heráclito, posiblemente sí. El caso es que hay que reavivar continuamente el fuego. Y hay que reanimar continuamente el fuego con esa fuerza. ¿Por qué? Porque el logos, que es la ley universal, está derrotado, para mi entender. Entonces,
hay un universo en el que un conjunto entero, ese universo que es un conjunto que se puede entender como es un conjunto, habiendo una multiplicidad. Ese concepto unitario, en ese concepto unitario está la guerra, está el movimiento. Ahora bien, ¿qué efecto psicológico produce un mundo así? Un mundo en el que no hay un fundamento que lo estabilice, sino que es el fuego, es el devenir, es la acción. ¿Qué efecto psicológico produce esto en los seres humanos? Pues el efecto psicológico que produce cuando lo piensas profundamente es quizás el mismo efecto que tienes o la misma situación psicológica en la que te encuentras si estás en alta mar y allá en alta mar hay una especie de terremoto, maremoto, y ves que aquello se hunde. Que debajo de ti no hay una consistencia o hay una consistencia moviéndose, ardiendo, cambiándose. No hay nada que hacer. Y esa situación. Pero a esa situación se le puede dar la vuelta y convertir ese efecto en su contrario. Y en su contrario, que es la elevación y el afortunado asombro. Esa es la situación que para las personas seguidoras de Heráclito tiene un efecto maravilloso, que es la de esa situación es la que te hace que tú veas aquello como algo delicioso y la vida aparezca, por tanto, como algo delicioso. Algo que se mueve, pero al mismo tiempo algo delicioso. Bien, la guerra, elemento fundamental, la guerra como lucha de contrarios, para poder ir adelante y para poder seguir en la línea de la existencia. El quinto concepto que va a desarrollar Heráclito es el logos. Descubrir la esencia del logos. Él, por lo menos, si no lo descubre, si no es el primero que habla del logos, sí que ensalza el logos, sí que lo sistematiza. Y lo sistematiza en estos tres sentidos. En algo que se oye. El logos es aquello que oímos dentro de nosotros, que nos habla, que nos dicta, que nos dice lo que tenemos que hacer. En alguna ocasión he hablado yo como si fuera un extraterrestre que está dentro de nosotros y que nos dicta las cosas lógicas, coherentes y las cosas que son leyes del universo. Lo segundo es que este logos estructura todos los acontecimientos. Es una especie de ley del devenir. Y en tercer lugar, es algo común a la existencia, independiente del mismo individuo que tiene el logos. Sin embargo, el problema que ve Heráclito no es el problema del logos, que es algo que tiene una consistencia y un desarrollo, sino que el problema es que la incapacidad de entenderlo de los hombres. Ese es el problema. Si existe el logos, pero nosotros no lo entendemos y vivimos como si no existiera, ¿para qué lo queremos? El logos es tanto pensamiento humano como el principio rector del universo. Pero si no somos capaces de entenderlo, y para Heráclito, no, la mayoría de los hombres no sabían entenderlo. Conocer es, por lo tanto, conocer la inteligencia. Es conocer aquello que tenemos interno dentro de nosotros. Esto también es hegeliano. En ello, en ese conocimiento está la sabiduría. Los sentidos no se los desprecia. Los sentidos, porque el logos es una intuición, luego es algo que tenemos dentro de nosotros, y los sentidos son los canales de comunicación. No los desprecia Heráclito.
Logos es la regularidad unitaria del mundo, pero los hombres viven como si no existiera. Son incapaces de comprenderlo, tanto antes de escucharlo como después de escucharlo. Pasa inadvertido, dice él, en muchas ocasiones a nuestro alrededor. Estando presente están ausentes. Y entonces lanza expresiones duras. Los asnos prefieren los desperdicios al oro. Heráclito se mete dentro de sí mismo y desprecia, en este sentido, a aquellos que no entienden, que no tienen lógica, que no siguen los logos. En algún momento da a entender también que esas personas no es que sean torpes, no es que sean incapaces, es que son malos. Pero claro, aquí ya entraría otro concepto, que es el concepto de la ética. Y a veces da la impresión de que esas personas que se hacen los torpes, o que son torpes, o que son incapaces, en el fondo posiblemente también haya un talante de maldad, un ingrediente de maldad considerable. El logos es aquello que sigue las leyes de todo. Por ejemplo, la armonía. La armonía musical se produce porque hay agudos y graves, evidentemente. Y por eso por lo que se produce esa armonía. Pero logos en el que él confía es muchas cosas. Ya aparecía en las obras de Homero. Pero para Heráclito logos es la palabra. Es lo que nosotros decimos. Pero la palabra coherente es también el discurso. Discurso que es el entrelazar las palabras para poder ir haciendo afirmaciones. Es también el sopesar los pros y los contras. Ese es el logos. Por lo tanto, es la reflexión. La causa de lo que acontece. Es la razón que busca cuáles son los motivos por los que suceden las cosas que suceden. También es argumento. También es lo que se opone a las palabras vanas. También es medida. El logos también es plenitud. Es relación, es producción, es principio general o norma. Es la facultad de la razón. Es la forma para expresar la esencia de las cosas. Por lo tanto, el logos es un elemento importantísimo dentro del funcionamiento y de la relación entre los seres humanos y también para comprender por qué la naturaleza es logos, el mundo es logos. En realidad, escuchando al logos, todas las cosas son una. Es curioso, porque él siempre insiste en la unidad, que es una unidad diferente a la unidad que va a defender o que defiende Parménides. Es diferente. Pero aquí nos podemos hacer ciertas preguntas. ¿Cuál es el primer principio, entonces, para Heráclito? Él dice que es el agua. Dice que es el fuego. Habían dicho que era el agua Tales de Mileto. Habían dicho que era el apeiro Anaximandro. Habían dicho que era el aire Anaxímenes. Para Heráclito, el fuego es el elemento fundamental. Y además, el fuego no tiene opuestos. Porque si tuviera opuestos, ya no sería el primer elemento, porque habría otros. Entonces el mundo sería dual. Y no defendería el monismo, y él es monista. Entonces,
El fuego no tiene opuestos, ya que él es el todo. El frío no es el opuesto al fuego. El fuego puede ser más o menos intenso, pero no es diferente. Por eso el fuego es el primer elemento. Y así salva el dualismo. Las estrellas, por ejemplo, que para Anaximandro eran como unos tubos, forma de rueda, y por lo tanto eran algo diferente al apeiron, para Heráclito las estrellas son expresiones de fuego. Es el mismo fuego. Es el calor con fuego del fuego. El Sol sería, por lo tanto, una masa de vapor incandescente. Segunda pregunta. ¿Cómo funciona el devenir? El nacimiento. ¿Cómo funciona ese devenir? Porque habíamos dicho que las tres preguntas fundamentales eran en qué consiste el origen, cómo funciona ese origen y luego cuál es el motor que hace que con su acción funcione. Entonces, segunda pregunta, ¿cómo funciona el devenir, el nacimiento? Para Heráclito existe la justicia, lo puro, lo impuro. Entonces, la forma de funcionar es porque el fuego tiene en sí mismo que cumplir una cierta justicia, una cierta obligación por el hartazgo originario que decimos, que habíamos dicho. Ese hartazgo originario, eso produce un anhelo de multiplicidad y por eso empieza a constituirse. En realidad, para Anaximandro era la justicia y sobre todo la injusticia estaba en los entes, estaba en aquello que ya se había realizado. Aquí no. Aquí la justicia y la injusticia está en el primer elemento, porque si no habría una dualidad. Y es ese fuego mismo el que queda castigado. Y queda castigado por esa sobreabundancia, quizás, por ese anhelo, por ese hartazgo originario, o bien por esa carencia. Y ahí es donde queda él castigado. Y esa es la justicia. ¿Y cuál es el motor que ejerce con su acción el nacimiento y la muerte? Esa es la lucha, es la guerra. El cese significaría la desaparición, la desintegración del cosmos. Tiene que haber una tensión interna, como el arco y la lira, que si no están tensos no funcionan. Y es esa tensión que el arco lo pone tenso y la cuerda también para que aquello produzca una armonía. Es también el enfrentamiento mediante la guerra. Es un río, es el camino que baja y que sube, pero que es el mismo. Es el mar, con agua buena para los peces y mala para nosotros, para beber. Son los trazos de la escritura, que son diferentes. Es el cirujano que causa dolor para curar el dolor. Es la guerra, que es creadora y que lo domina todo. Todo está en continuo movimiento y cambio. El mundo es un fuego continuo y eterno. ¿Qué diferencias encontramos entre el apeiron, entre Anaximandro y Heráclito con el fuego? En realidad el apeiron sería igual al fuego, pero no separado las cosas. Este mundo, dice Heráclito, este mundo, el mismo para todos, ninguno de los dioses o de los hombres lo ha hecho, sino que siempre ha existido, existe y existirá en tanto siempre fuego vivo, incandescente, de forma incesante, extinguiéndose y produciendo según medida, incendiándose y extinguiéndose según medida. Por lo tanto, aquí hay algunos parecidos. El apeiron es como el fuego. Lo que pasa es que para Heráclito el fuego es la unidad,
no hay nada que se salve. Mientras que en el apeiron existía la producción de entes, aunque esa era la injusticia. Anaximandro es dualista, él es monista. Heráclito es monista. Dualista significa que hemos dividido la realidad en dos partes diferentes. Existen dos principios o dos realidades diferentes. Mientras que el monismo, todo es una misma realidad. Y por lo tanto, serían manifestaciones. Son manifestaciones de esa realidad. Todo es interno. Hay una unidad eterna que regula el proceso natural. Esa regularidad la cohesiona el logos. Los hombres están en el logos y no se enteran, no entienden nada cuando se les habla. Aunque el logos siempre es el mismo y permanece siempre igual. ¿Cómo se explica, por otra parte, un mundo lleno de regularidades? Si es todo fuego. ¿Por qué fuego? Pero hay lógica. ¿Cómo se explica ello? ¿Cómo se explican todas las injusticias en ese conjunto de cosas? Porque las injusticias no son individuales para Heráclito. Los seres humanos no son culpables, ni las cosas que se van haciendo. La única culpabilidad que tienen es la de no esforzarse por entenderlo. Pero una culpabilidad ontológica no existe en ellos. Existiría en el fuego, en el mundo como tal. Ahora bien, ¿es pesimista Heráclito? ¿Es pesimista? Hay gente que dice que sí. Porque, en realidad, ¿dónde está la grandeza de la existencia? No hay grandeza. Si efectivamente encontramos que no hay grandeza en la existencia, entonces somos pesimistas. Pero él no era pesimista. Él creía que el saber gozar de este devenir como lo más delicioso del mundo, sin ningún tipo de apoyos en otro tipo de existencia, eso es lo que convertía a este mundo en algo glorioso. Por lo tanto, no es pesimista. Capta la realidad, ve cómo es la realidad, pero la ama. Y la ama de forma profunda. Y ese devenir es lo más delicioso que hay. Sin necesidad de apoyar su existencia en otros tipos de soportes. Bien, ahora nos damos cuenta de que la sabiduría dionisíaca es justamente esto. La sabiduría dionisíaca es la que explica Heráclito. Porque el que capta esta realidad, el que se da cuenta de esta realidad, el que sabe manejar estos conceptos, ese es el que vive en una situación que entiende, que comprende y que ama. Y que acepta y que ama. Por lo tanto, ser capaces, aquel que es capaz de entender el mundo tal y como es, como devenir, como fuego, lo entiende. Y ese es lo que él vive, lo quiere, es decir, la imagen del niño que juega. Esa es la imagen. Ese niño está jugando en la arena. Ese niño, así es el mundo. Pero así es maravilloso. ¿Qué tenemos que buscar? Algo permanente, estático, quieto, que nos diga, no, para Heráclito el juego de la vida es lo maravilloso. Y ahí es donde está Dionisos. Y ahí es donde está la sabiduría dionisíaca. Por lo tanto, y así acabo, Heráclito fue un magnífico filósofo, porque tuvo las intuiciones
y desarrolló unos conceptos, a veces de forma muy simbólica, magníficos, que nosotros podemos también reflexionar y pensar. A ver si somos capaces de entender la profundidad que él les daba. La imagen del fuego, la imagen del devenir, la imagen de la justicia como algo que falta o como algo que sobre un ser tiene. Es decir, quizás como la falta de equilibrio del logos. La guerra como instrumento de enfrentamiento, de lucha, para poder avanzar y conseguir, aunque sea en contra justamente del logos. Porque el logos es donde estaría la culpa, y donde estaría la injusticia, porque el logos no es capaz de imponer esa coherencia que lleva dentro. Y por lo tanto, ya estaría de alguna manera más o menos derrotado. Bien, pensemos en estos 5 conceptos y hasta otro momento. Gracias.